Elina, ¿podemos seguir? Ok, Así es, todo perfecto, Vilma, estamos contigo. bueno, perfecto. Que entonces, el poder de la música. Yo tengo una preguntita aquí para todos ustedes. Eh, yo sé que tienen todos, bueno, por ahí vi que no están todas las cámaras apagadas, pero una pregunta es, ¿escucharon música hoy? ¿En el día de hoy han escuchado música? Decirles que yo me siento dominicano y que quiero ser dominicano y que solamente podría decir que por encima de los aspectos de Hola. Ok, otra preguntita que tengo es, ¿será que habrá algún músico en la sala? Yo sé que por ahí hay un músico conocido allá en República Dominicana, por acá también hay músicos. Pero bueno, la pregunta un poco va porque a mí me interesa conocer por qué les interesa la música. ¿Será porque es, es inherente en nosotros la música? Eh, voy a permitirme hablarles un poquito del doctor Stefan Koch, que es un neurocientífico y profesor de psicología de la música en Berlín. Él dice que somos criaturas musicales de forma innata desde lo más profundo de nuestra naturaleza. ¿Y por qué? Porque la música es una parte fundamental de nuestra vida. Desde antes de nacer nos cantan. Todas nuestras celebraciones estamos acompañándolas con música. Las bodas, los funerales, etcétera. Hay incluso, y esto ha sido comprobado, genes que tienen vinculadas habilidades musicales en los humanos desde hace muchos años. La música puede producir emociones fuertes. Esto es lo que realmente nos gusta de la música, porque nos mueve. La música nos atrae y coordina las acciones motoras. Bailamos con la música, nos movemos con la música. La música promueve la cohesión social y esto es algo que ha ido evolucionando. Las tribus se juntaban para cantar y nosotros como tribu también hacemos eso. Nos juntamos para bailar, nos juntamos para hacer música. La música nos da paz y un sentido de significado. Puede activarnos, si no, hay que preguntarle al mundo entero, porque eso sí, al mundo entero. Lo que hace la música de Juan Luis Guerra, de Luis Díaz, ¿no? Que nos pone a todos a bailar. La música está poderosamente ligada a los recuerdos. Por eso se puede usar la música, por ejemplo, con pacientes de Alzheimer para revivir viejos recuerdos. La música, y esto está cada vez más comprobado, tiene efectos neurofisiológicos en el cerebro y en estos momentos están siendo investigados y monitoreados de forma objetiva. Eh, si les dijera que, que la música tiene el poder de cambiar nuestras vidas, ¿me creerían? Yo creo que cada uno tendrá su propia respuesta y algunos me van a decir, "Oh, tampoco es para tanto, ¿no?" Pero sea cual sea esa respuesta que tienen, me gustaría que me acompañaran y yo acompañarlos a descubrir juntos y a reencontrarnos con el poder, ese poder transformador y ese efecto inmenso que la música tiene en nuestra salud, en nuestro bienestar físico, mental y emocional. Ahora quiero que se imaginen a una adolescente de 16 años con pocas palabras, tímida. eh, Ella se enchufaba al televisor desde que llegaba de la escuela, dejaba en una esquina la maleta sin preocuparse mucho por las tareas ni los estudios. Y había un hilo salvador, porque eso sí tengo que decir que los momentos más felices de mi infancia, todos estuvieron relacionados con la música, con la gran exposición que teníamos a la música, a todo tipo de música, bossa nova, jazz, música clásica que se escuchaba en casa, guitarradas que se hacían. Eh,
había una guitarra colgada en un closet, recuerdo, y en ese mismo closet también habían discos, y un disco particularmente me llamó poderosamente la atención. Era de un guitarrista venezolano que se llama Alirio Díaz. Deben conocerlo algunos porque es tremendamente, y fue muy importante para la guitarra clásica en Venezuela. Esos puntos después se irían conectando, ¿no? Mi mamá me dijo un día, mira, si realmente te interesa la guitarra, ¿por qué no vas a una academia que encontré? Ve e investiga. Bueno, de más está decir que esa adolescente era yo. Algunos se van a reír del siguiente, esa que está ahí soy yo. Pero entre los 16 y 18 años tuve ocasiones para participar en recitales, en giras nacionales e internacionales, además de presidir una asociación de estudiantes de guitarra clásica y de ser productora y anfitriona del primer festival de guitarra clásica en Panamá. La música, y yo le tengo que deber eso a la música, mejoró mi enfoque, mi disciplina, el autocontrol, me ofreció oportunidades para desarrollar habilidades sociales que hasta ese momento eran tremendamente difíciles. La música me salvó, me dio palabras, me dio estructura, me dio propósito. Esa fue la primera vez que experimenté el poder de la música. Fue tan poderosa que se convirtió en lo que yo llamo mi primer amor, porque siempre hay, ¿no?, esos primeros amores que a veces los padres dicen, no, eso no te conviene, te va a morir de hambre. Y bueno, el amor pudo más, y buscando entre dos amores importantes, que fueron la psicología y la música, estudié musicoterapia. ¿Qué es musicoterapia? Dirán ustedes. Esta es una descripción de lo que hace, lo que consiste el uso de la música o de sus elementos musicales, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, por un profesional especializado, un musicoterapeuta, para promover o proveer una mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación terapéutica en un determinado tratamiento. Y es que esa música que nos emociona, que nos trae recuerdos, que uno baila, que es innata, como dice el doctor Koch, que es más antigua que el habla y el lenguaje, como dice el doctor Joseph Frauschecker, y que además nos cohesiona, porque socialmente la música funciona como un cohesionador, ¿no? Como también lo dice el doctor Joseph Frauschecker cuando dice la música funciona como un grupo cohesivo. Hacer música con otras personas de tu tribu es algo muy antiguo, algo muy humano. Entonces, en las últimas décadas se han estado haciendo una gran cantidad de trabajos de investigación y se han centrado en analizar cómo el cerebro procesa la música y cuál es su respuesta ante dichos estímulos. Las nuevas imágenes del cerebro, que son las técnicas, pues, de grabación eléctrica que se han combinado para que ahora nosotros le podamos dar como una visión, ¿no?, a lo que la música hace en el cerebro. Estas técnicas que están entre las imágenes de resonancia magnética funcional, tomografías, electroencefalogramas, magnetoencefalografía, han permitido que por primera vez se pueda observar el cerebro humano vivo mientras se realizaban tareas cognitivas complejas. Por ejemplo, y esto es interesante, han estudiado el cerebro de Sting, el famoso músico británico. Y hay un documental de este viaje musical que se llama The Musical Brain, que yo se los recomiendo, porque es excelente, tiene toda una serie de investigaciones y todas las conclusiones que han sacado varios científicos. Yo me voy a permitir ponerle este video que habla un poco de ese proceso que sucede en el cerebro de un gran músico cuando compone.
Vamos a poner el video. The great mystery about music is that it does not exist outside the brain. A single note begins as vibrations travel through the air, which cause the eardrum to vibrate. Inside the ear, the vibrations are converted into nerve impulses, which travel to the brain, where they are deconstructed into elements of music, such as pitch and melody. When recombined, these elements form a pattern, which we recognize as music. In other words, the brain itself creates the musical sounds we think we hear. Peter Giannotta's experiment suggests that the more we like a piece of music, the more we move to its beat. And the more we move to it, the more pleasure we feel. And by activating the pleasure circuits within the brain, music stimulates the release of dopamine, the so-called feel-good hormone. Playing music activates more areas of the brain than almost anything we know about. So if you're reading music, you've got visual spatial aspects that involve the parietal lobes and the occipital lobe. There's the motor planning that comes from the cerebellum and the motor and the premotor cortex. There's trying to remember where you are in the music and anticipate what's coming next, which respectively involve the hippocampus and the prefrontal cortex. There's just a constellation of things that are not all in one domain. There's very much a sense of identity and a personal identity involved in somebody's improvisation. At the same time, the brain stops censoring itself and creative areas become active. Hacer música y escucharla involucran una gran variedad de procesos psicológicos, incluyendo la percepción, la atención, el aprendizaje, la memoria, el procesamiento sintáctico, el procesamiento del significado del lenguaje, la emoción y el conocimiento social. Esta riqueza hace de la música una herramienta ideal para investigar. En los últimos años ha habido una gran cantidad de neurocientíficos y sobre todo, muy interesante, son músicos excelentes que han revertido un poco hacia estudiar el tema de cuál es el impacto que hace la música en el cerebro. Y entonces esta herramienta es cada vez mucho más poderosa, ¿no? En su libro Brain and Music, el gran explorador del poder de la música, el doctor Stefan Kolsch, hace un amplio recorrido sobre el conocimiento en el campo interdisciplinario de la psicología musical. Y hay un campo de psicología musical. Se ha ido desarrollando desde hace 10 años y establece conceptos básicos, neurocientíficos, teóricos y psicológicos de la música. Y antes de presentar los aspectos relacionados con el cerebro que tienen que ver con la percepción de la música, la sintaxis musical, porque hay un orden en la música, hay reglas en la música, lo mismo que las reglas en el lenguaje. La semántica musical, así como las hay en el lenguaje, es la significación, la música y la acción, la música y la emoción. Uno de los hallazgos más importantes de las áreas del cerebro activadas por la música, todas las áreas del cerebro que son activadas por la música no son exclusivas de la música. Las redes que procesan la música también procesan otras funciones. Es como cuando uno está en un campus de una universidad y agarra un corredor y ese mismo corredor llega a la iglesia. Bueno, ese corredor lo tomas también y llega al comedor. Entonces, eso es tremendamente importante, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para entender al adolescente esa y su reconversión. Porque las áreas cerebrales que intervienen en la música también están activas en el procesamiento del lenguaje, en la percepción auditiva, en la atención, en la memoria, en el control ejecutivo y el control motor.
La música accede y activa eficazmente estos sistemas y puede impulsar complejas pautas de interacción entre ellos. De hecho, en el slide que ustedes están viendo en este momento, pueden ver realmente es muy complejo, ¿no? Nada más un análisis acústico para cuando se canta, cuando se tamborilea o cuando se habla. Básicamente hay un intercambio de las diferentes organizaciones a nivel de las diferentes áreas del cerebro. ¿Cómo nuestros cerebros responden a la música? Hay un hallazgo, hay una pareja conformada por unos neurocientíficos, un neurocientífico y una violinista de renombre mundial que se llama Ayako Yonetani, y él se llama Kiminobu Sugaya. Esta pareja ha hecho, bueno, se enamoraron, él se enamoró de ella viendo a un concierto y desde allí pues empezaron a hacer estas colaboraciones para entender cómo responde el cerebro a la música a través de sus múltiples áreas. Estas slides que yo les voy a poner ahora obedecen un poco al estudio de ellos y tienen que ver con cada una de esas áreas y qué sucede y cómo sucede, qué pasa, ¿no? Bueno, aquí está el lóbulo frontal, que se utiliza en el pensamiento y en la toma de decisiones y en la planificación. Y es el más importante para el ser humano, pues. Y tenemos un gran lóbulo frontal comparado con otros animales. Y aquí se escucha música. Escuchando música podemos mejorar, pues, aquí sus funciones. El lóbulo temporal, que es el que procesa lo que escuchamos, usamos el centro del lenguaje para apreciar la música, que abarca ambos lados del cerebro, aunque el lenguaje y las palabras se interpreten en el hemisferio izquierdo, mientras que la música y los sonidos se interpreten en el hemisferio derecho. Una cosa muy interesante que pasa con Sting es que él, mientras está componiendo una canción, ambos cerebros, a través del puente del corpus caloso, están intercambiando información de un lado del cerebro al otro. El área de Broca, que nos permite producir ese discurso, ¿no? ¿Y cómo lo usamos? Usamos esta parte del cerebro para expresar la música. Tocar un instrumento puede mejorar sus capacidades para comunicarse mejor. Está el área de Wernicke, que es el que comprende el lenguaje escrito y hablado. Y cómo usamos esta parte del cerebro es para analizar y disfrutar de la música. Está el lóbulo occipital, está la parte de atrás del cerebro, que procesa lo que vemos. Y los músicos profesionales usan la corteza occipital, que es la corteza visual en realidad cuando escuchan música, mientras que las personas que no son músicos usan el lóbulo temporal, el centro auditivo y del lenguaje. Esto lo que hace es que cuando uno estudia música y lee música, uno puede imaginar la música, visualizar la partitura cuando se está escuchando. Cuando se está no solo escuchando música, cuando se está tocando música mentalmente, imaginando que está tocando. El cerebelo, que es el que coordina el movimiento y almacena la memoria física. Y el cómo es un paciente con Alzheimer, por ejemplo, aunque no reconozca a su esposo o esposa, podría tocar el piano si lo aprendiera de joven, porque tocar se ha convertido en una memoria muscular. Esos recuerdos en el cerebelo nunca se desvanecen. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Está el núcleo accumbens, que bueno, es aquí, busca el placer y la recompensa y juega un gran papel en la adicción, porque se liberan los neurotransmisores de dopamina. Y cómo la música puede ser una droga, en realidad, una droga muy adictiva, porque también actúa en la misma parte del cerebro que las drogas ilegales. La música sustenta o aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, casi similar a la cocaína, es muy fuerte. La amígdala, aquí se procesa y desencadenan las emociones. ¿Cómo? La música puede controlar
tus miedos, prepararte para luchar y aumentar el placer, según Yonetani. Cuando sientes escalofríos bajar por tu columna, la amígdala se activa. El hipocampo, que es él produce y recupera recuerdos, regula las respuestas emocionales y nos ayuda a navegar, y considerada la unidad central de procesamiento del cerebro, es una de las primeras regiones del cerebro en ser afectada por la enfermedad de Alzheimer, lo que lleva a la confusión y a la pérdida de memoria. La música en el cómo puede aumentar la neurogénesis, ¿no? en el hipocampo, permitiendo la producción de nuevas neuronas, porque hay plasticidad, ¿no? Y puede mejorar la memoria. El hipotálamo, que aquí se mantiene el status quo del cuerpo. Aquí une los sistemas endocrino y nervioso y produce y libera hormonas y químicos esenciales que regulan la sed, el apetito, el sueño, el humor, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, el metabolismo, el crecimiento, el impulso sexual, por nombrar algunos. Y aquí, bueno, si tocas Mozart, por ejemplo, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea se reducen. El cuerpo caloso, que es el que, calloso o caloso, el que le hablaba, que es el que como que conecta un lado del cerebro con el otro, permite que los hemisferios izquierdo y derecho se comuniquen, permitiendo un movimiento corporal coordinado, así como pensamientos complejos que requieren lógica, lado izquierdo, e intuición o creatividad, lado derecho. El cómo, la música aquí, como músico, pues quieres tener el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro en coordinación. Así que, que se hablen entre sí. Esto permite a los pianistas, por ejemplo, traducir las notas de una hoja a las teclas que sus dedos tocan para producir música. Y bueno, por fin el putamen, que procesa el ritmo y regula el movimiento y la coordinación en el cuerpo. Aquí la música puede aumentar la dopamina en esta área y aumentar pues toda nuestra respuesta. En realidad, como ven, la música actúa sobre todo el cerebro. Eso lo acabamos de ver, eso, digamos, en estos slides. Ahora les voy a poner un video para que puedan ver en tiempo real mientras una persona va reaccionando a una obra que es Adiós Nonino de Piazzolla. Esta es tocada en vivo en una sala de conciertos. Y para que vean cómo se va activando el cerebro. La actividad eléctrica que ustedes van a ver, a medida que la música cambia, el extremo rojo denota actividad y el extremo azul, inactividad. Entonces la imagen está, lo que está es midiendo el flujo sanguíneo y la oxigenación en el cerebro. Entonces vamos a verlo. Esto lo llaman the tango brain.
Voy a adelantar un poquito para que vean la última parte. Que es interesante porque casi no se reconoce la melodía, pero mirarán qué pasa cuando reconocen la melodía. Miren lo que sucede ahora, la emoción de todo el público. La tribu aplaudiendo. Esa que nos hace falta ahora a todos los músicos. Bien. Seguimos un poquito con el poder de la música, en lo que llamamos la experiencia propia número 2. La segunda vez que experimenté el poder transformador de la música fue cuando pasé por una fase de transición de vida en medio de un difícil divorcio, ¿no? Necesitaba buscar oxígeno para poder seguir adelante. Era gerente de mercadeo de una compañía de telecomunicaciones en Panamá, muy importante, que estaba creciendo, estaba expandiendo territorios y todo eso estaba sobre mis espaldas. Una noche, simplemente a las 2 de la mañana, un frío me recorrió las piernas, sentí una taquicardia intensa, me senté y este frío seguía. Cuando llegó al estómago pensé que me iba a morir, que me estaba dando un ataque al corazón. Y me levanté sobresaltada y le fui a tocar la puerta al ex, que ya para ese entonces pues estaba en otro cuarto. Y lo último que yo recuerdo fue estar allí tocando la puerta. Luego estuve pues una semana en el hospital, sin que los médicos supieran exactamente por qué me había llevado ahí, una descompensación física, bueno, todos esos enredos. Y allí yo tomé la decisión de dejar el mundo corporativo y seguir mi propio camino en la música. Ahí fue cuando fundé In Harmony, eso ya hace varios años atrás, en el 2005, de Centro de Nuevas Alternativas para el Aprendizaje Musical y para la Recreación Terapéutica. Y pues me convertí en facilitador certificado de varios programas, entre los que mencionó Miguelina al principio, Health Rhythms, que es con tambores, un protocolo con tambores, un programa para niños, Kinder Music también, una metodología de roles Belvin. Bueno, durante todo ese tiempo hubo como un cambio muy grande en mi vida. Hubo una colaboración artística con la talentosa cantante Patricia Blier, que me convertí en su manager y en agente de contratación. Y bueno, con su carrera pues hemos viajado por muchas giras por América, Asia, por todos lados. Y bueno, mi pasión por la música se cimentó y siguió pues desarrollándose aún más. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Por qué estando deprimida, estresada y habiendo experimentado un evento traumático, podría ser un buen momento para buscar apoyo en la música? La neurociencia de la música está poniendo de relieve lo que ya obviamente sabíamos intuitivamente y anecdóticamente durante muchos siglos, que la música tiene esa capacidad de reducir el estrés,
tiene esa capacidad de expandir la creatividad, de tratar la depresión, de ayudarnos a curarnos de los eventos traumáticos. Más y más músicos se han convertido en expertos científicos, como les dije al principio, y siguen descubriendo que la música activa el cerebro de maneras únicas. La mayoría de las veces no pensamos en recurrir a la música para hacer frente a los altibajos de la vida o a condiciones más graves, pues. Pero es algo que podemos hacer. Podemos cantar, tocar el tambor, algún instrumento, podemos gritar, hacer salomas, como hacemos acá, no sé, allá en República Dominicana se habría algo parecido a la saloma, pero es un grito, es simplemente al usar esas técnicas de grabación, de curación antiguas de la humanidad, que hoy en día están siendo identificadas como fórmulas científicas con evidencia científica para ayudarnos en toda la salud física y psicológica. Hay unos factores clave que los descubre o escribe sobre ellos Tomás Hielecke y su equipo del Centro Alemán de Investigación de la Musicoterapia. Y bueno, son estos 5 factores. Uno es la modulación o factor atencional. Aquí la música tiene la capacidad de atraer nuestra atención de manera muy potente. Cada uno de sus elementos por separado, tanto la melodía como el ritmo, como la armonía, y aún más cuando están todos juntos, ese es un factor que nos puede activar como también nos puede distraer, ¿no? Por ejemplo, en casos donde tengamos un elevado estrés. La modulación o factor emocional. Es bien sabido que la música es capaz de modelar emociones, ¿no? Y de provocar estas respuestas emocionales, implicando estas diversas áreas del cerebro, las corticales, las subcorticales, y se está utilizando pues, en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático. La modulación o factor cognitivo, que es la música como entidad neurocognitiva, que aquí donde se involucran diversas funciones cognitivas en su procesamiento. La modulación o factor motor conductual, por la capacidad de evocar patrones de movimiento incluso de manera involuntaria, lo cual posibilita el uso del ritmo en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral y en el tratamiento de pacientes con trastorno del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Hay un doctor, Thaot, que hizo toda una investigación y desarrolló un device que se puede poner a las personas que tienen Parkinson y puedes graduar la velocidad. Y es como un pacemaker, pero para caminar, ¿no? Muy interesante. Lo único es que si lo apagas, pues la persona ya no tiene ese apoyo. La modulación comunicativa o factor interpersonal, dado que la música implica comunicación y como tal puede emplearse para entrenar habilidades de comunicación no verbal y ha sido de gran utilidad para las alteraciones conductuales o personas que están afectadas por trastornos del espectro autista. Como afirma el doctor Stephan Kolsch, a estos factores se pueden agregar un sexto, que es la modulación perceptiva, que en el entrenamiento musical mejora la percepción acústica. Pero bueno, hablemos un poco de estos tiempos excepcionales. Y he querido poner una gráfica ahí un poco pueril, pero no es nada pueril la situación en la que estamos, ¿no? En estos tiempos donde llevamos más de 4 meses de aislamiento, de autoconfinamiento, usando mascarillas para realizar trámites en las calles, lavándonos las manos, y una de las cosas más difíciles es ese distanciamiento, ¿no?, que tenemos con nuestras familias, que no podemos dar abrazos, que no podemos compartir.
que la vida como la conocíamos ya no es la misma, ni será la misma por un tiempo muy largo. Y esto obviamente pues ha aumentado nuestro nivel de estrés, los adultos, y eso no es una cosa que está afectando únicamente a los adultos, están los jóvenes, los niños, porque toda su vida pues ha sido, se le ha hecho todo un enredo, o sea, la gente en teletrabajo, el estudio online, todo es realmente una situación excepcional, como yo le hice llamar para esta charla. Ciertamente la neurociencia nos ha entregado aún más las evidencias del poder de la música y nos dan una base sólida para usarla como terapia efectiva en el momento de cuidar nuestras emociones. La ansiedad y niveles de frustración que en este tiempo de aislamiento, realmente se pueden convertir en fuertes murallas mentales. Y la verdad es que esas murallas hay que derribarlas de alguna manera. No nos podemos aislar emocionalmente, no podemos hacer eso. Y la música, pues, nos viene a dar emoción, expresión, habilidades sociales, nos da autonomía, nos puede conectar con la creatividad, con la flexibilidad emocional y la cognitiva también. Todo esto en una sola experiencia, que es la experiencia musical compartida. Y esto en todas las culturas pasa, las personas cantan, las personas bailan juntas. Sabemos que lo hacíamos, que lo hacemos y vamos a seguirlo haciendo en el futuro. Pero tenemos que imaginar que van a haber maneras de que a través tal vez de una pantalla, que es lo que tenemos ahora, eso lo podamos seguir haciendo. Somos lo que somos con la música y por la música, ni más ni menos. Yo les voy a presentar, voy a permitir presentarles un video muy cercano a mi familia, y en este ejercicio están presentes varios de los factores que hablamos anteriormente. Yo les pedí el permiso para mostrarlo y se los voy a mostrar porque realmente pues se puede presenciar de forma anecdótica, porque obviamente acá no estamos midiendo nada, no hay ningún functional MRI, ninguna para medir, ¿no?, lo que ha pasado en cada uno de nosotros que hemos participado en este ejercicio. Voy a ponerlo y bueno, después hablamos un poquito sobre eso. Tío Guido. Años. Tío Guido. Años. Te quiero. Cero. I love you. I love you. Bueno, obviamente, como les decía, aquí hay varias de esos factores, la modulación o el factor atencional, porque para poder hacer este ejercicio habían unas reglas que seguir para poder participar. Y era que tenían que escuchar la introducción, habían que contar unos números que no contaron,
Pero bueno, empezar a cantar en un lugar determinado siguiendo el piano. La modulación o factor emocional, porque tanto durante la participación, y ustedes pueden verlo en las caras de cada uno de los participantes, como en la presentación del video, hubo unos movimientos interiores muy importantes. La modulación o factor cognitivo, porque este factor implica la memoria asociada a la música, ¿no? Es cuando tenemos la codificación, el almacenamiento y cómo recuperamos esa memoria. Y de hecho se utiliza en el tratamiento de trastornos de la memoria, como en el caso de la demencia frontotemporal. Mi mamá, ustedes la escuchan ahí haciendo la melodía del cumpleaños feliz, y ella está trayendo esa melodía a su mente. Mi mamá pues sufre de demencia senil. Entonces, tremendamente, a nosotros nos sorprendió muchísimo su participación en ese momento. Obviamente, ella hizo la descodificó ese almacenamiento que tenía y recuperó esa memoria y pudo participar. La modulación comunicativa o factor interpersonal, que genera un espacio de comunicación cálido que obviamente pues derriba fronteras, a pesar de las distancias físicas, hizo que la gente se sintiera cercana, con un objetivo común y casi en un mismo lugar por un momento. Bueno, quiero darles las gracias por compartir estos minutos conmigo. De verdad que ha sido un placer estar acá y espero que estas palabras pues nos dejen más abiertos y conscientes de todo lo que la música puede hacer por nosotros. Con respecto a la musicoterapia, recordemos que cada persona es un universo y cada intervención musical es individual, es única. Cada receta musical también lo es. Eso va a depender de nuestra huella musical, de nuestros gustos y preferencias, de nuestra cultura, de si nos gusta el baile o no, de si aprendimos o no un instrumento musical, nuestro contexto emocional, la edad también es importante. Es decir, son muchas las variables y asimismo la música es inmensa y también su poder. Gracias. De verdad que, bueno, y quedo disponible para ustedes. Le paso los micrófonos a Miguelina. Bueno, pues muchísimas gracias, Vilma. Ya muchísimas personas hacen comentarios muy hermosos, dándote las gracias a ti por haber compartido con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Gracias. Me encantó cómo presentaste la música como ese elemento omnipresente que nos acompaña en todo, nos acompaña en el amor, incluso hasta en la guerra, ¿verdad? Así es. Y Es un fenómeno de incorporación del ritmo. así es, eso, ese elemento que promueve la cohesión social, insististe mucho en esto, Claro. pero también con tus experiencias nos presentaste a la música como esa fuerza que nos impulsa, que nos da propósito, estructura, pero también que nos sana. Y claro, me pareció muy, muy interesante y me imagino que todos los que están en la sala estarán de acuerdo conmigo. El hecho de haber compartido con nosotros el sustento científico de lo que ya conocemos, por qué sucede esto, ¿verdad? Cómo la música afecta nuestro cerebro y por lo tanto a nosotros como personas. Muchísimas gracias, Vilma. Tal como lo dijimos, este es el momento para hacer preguntas. Exacto, y sí. comentarios. Así que vamos a hacerlo, lo podemos hacer como tal, como lo dijimos en la introducción, de dos maneras, o bien pidiendo la palabra, ¿verdad? Para poder hacer la intervención a viva voz, o bien a través del chat. Aquí nos está acompañando un amigo tuyo, ¿Ah, sí? Javier Vargas. Javier, ¿cómo estás? No te veo, aquí mucha gente, wow, ¿cuántas personas Sí, hay? mucha gente, que bueno, nos alegra muchísimo, Qué nos lindo. alegra muchísimo de que estén acá. Y entonces, Javier pregunta, Wow. la importancia de evitar la contaminación sonora en estos tiempos, Sí. donde de por sí ya manejamos un nivel bastante alto de ansiedad. Yes. ¿Qué comentarios tienes
al respecto, Vilma, desde tu experiencia como músico, pero también como profesional de la musicoterapia? Bueno, hay que cuidar mucho los oídos. Definitivamente hay que cuidar mucho lo que entra a través de de esa membrana. A veces nosotros no tenemos como muy claro eh, que una música muy alta nos está haciendo daño. No, no solamente, o sea, daño, digamos, psicológico, daño físico en los oídos. Entonces, eso es algo primero, lo primordial es que hay que cuidar los oídos. Eh, eh, Hay que alejarse, definitivamente, hoy en día hay posibilidades de usar audífonos eh, para, para hacer propio listado de música, ¿no? Al que quiera escuchar su música preferida, porque una de las cosas es que eh, obviamente nosotros con esa huella musical tenemos que regresar a esa huella musical, a entender qué es lo que nos calma. Habían canciones de niños que escuchábamos cuando estábamos niños. Por ejemplo, yo tengo canciones canciones y músicas que me remiten a mis domingos, porque mi padre nos ponía música todos los domingos para despertarnos y para el desayuno. Entonces, es como estos momentos que uno mismo se puede crear, ¿no? Y obviamente pues alejarse de esa contaminación sonora, que algunas veces no se puede, pues si estás al lado de no sé, de algún camión, aquí se les ha dado por trabajar en un piso y han estado con la sierra noche y día. A veces no se puede, ¿no? Pero bueno, encontrar el momento, el lugar donde podamos siempre buscar ese santuario de paz y de tranquilidad que podemos nosotros crear a través de la música. Interesantísimo. Y en esa misma línea me gustaría compartir la inquietud que nos presenta Jairo Filpo. Dice, qué clase de música podríamos utilizar para bajar la ansiedad y llevar un mensaje esperanzador en estos tiempos de pandemia? Bueno, en realidad, como les comenté, cada caso es muy diferente porque depende de de sus preferencias musicales. O sea, las preferencias musicales mías, es porque la música tiene tiene una connotación emocional de acuerdo a ese recuerdo que tú tienes con ella. O sea, para mí hay música que obviamente para ti no significan nada. Tú tendrás, por ejemplo, la canción con la que te enamoraste, la canción que te hace sentir feliz por algún motivo. Y eso es lo que hace que haya una reacción química directa de lo que estás escuchando, la música que estás escuchando. Obviamente, y hay algunos estudios que se han hecho de algunas secuencias armónicas que sirven, ¿no? La música eh, eh, feliz, ¿no? Algunas secuencias armónicas que uno usa para hacer que las personas se sientan un poco más tranquilas, pero realmente tiene que ver con tu huella musical, tiene que ver con lo que a ti te hace, cuál es tu preferencia musical. O sea, que subrayas mucho esa relación única, personal con Sí, la música y con el significado que cada quien le ha dado a la música así mismo eh, es. en su relación. Vilma, están haciendo algunas preguntas con relación a la capacitación, musicoterapia para psicólogos. Preguntan que si ofreces clases, talleres, formación. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Bueno, Y en este momento no tengo eso preparado, pero si hay la demanda, siempre puede haber el producto. claro que sí, y más Claro ahora, que ¿verdad? Que la crisis nos ha acercado. no, definitivamente. Soy yo muy abierta a apoyar a todos los psicólogos. Realmente esto es una ciencia, ¿no? Ya es esto, se ha parado, ¿no? En sus dos pies, la musicoterapia y musicoterapia neurológica.
en la que estoy yo haciendo más investigación sobre eso, quiero hacer muchos más estudios y la verdad es que sí, con muchísimo gusto esto lo podemos armar y te lo hago llegar. Excelente, excelente. Vilma, te voy a hacer unas cuantas preguntas que no están ahí, pero que yo he escuchado gente hacérselas. O Sí. sea, hablas de musicoterapia, pero hay personas que son musicoterapeutas que no son psicólogos. ¿Es posible ser musicoterapeuta y no psicólogo? Sí, sí, lo que pasa es que es una, digamos, es un campo muy joven. Inició casi como al principio del siglo, del pasado siglo, y empezó con la Segunda Guerra Mundial, cuando las enfermeras se daban cuenta que cuando o sea, todos los enfermos, las personas que estaban de alguna manera mutilados, había cosas muy, muy tristes. Cuando se les ponía música, la sanación era mucho más rápida. Entonces desde allí empezaron a hacer más investigaciones y crearon, digamos, en base a situaciones más anecdóticas, ¿no? El uso de la música eh, para curar el alma. Entonces de allí, yo, de hecho, llegué en 1983 a estudiar a Washington musicoterapia y no tenía, el campo científico no estaba para nada abierto. Hace 10 años nada más que se han empezado a hacer de todo tipo de estudios científicos en cuanto a la música como o sea, con todas sus evidencias científicas que puede realmente ayudar en muchos, muchos aspectos. Eh, pero es muy joven la musicoterapia. Entonces, sí, realmente pues esto hay mucho que investigar y el campo está abierto y sigue habiendo muchos, sobre todo en el campo de la neurociencia, porque la encuentran como una herramienta muy útil para entender cómo funciona el cerebro. Exacto, exacto. O sea que realmente es un campo joven, ¿verdad? Un Sí. campo para que podemos trillar, ¿verdad? Correcto, Entonces, correcto. y qué bueno saber que ciertamente es una herramienta que desborda el campo de la psicología. Sí, por ejemplo, el doctor Stefan Koch en Berlín está haciendo, bueno, él ha creado, es el fundador de la psicología musical. Ujú, ujú. Es muy interesante, tremendamente interesante. Entonces, pero sí, pues un psicólogo, por ejemplo, puede obtener una maestría en musicoterapia. Ahora, si tiene conocimientos de música, porque tiene que tener conocimientos musicales. Esa es la parte interesante, porque realmente eh, no, las herramientas con las que vas a usar son herramientas que tú tienes que manejar. Y la música la necesitas saber. Claro, que sí, es interesantísimo que hagas ese comentario, Vilma, porque eso nos permite distinguir la herramienta, o sea, la música como una herramienta terapéutica, ¿verdad? El hecho de ponerse a escuchar música, ¿verdad? Para calmarse y el utilizar la música como ustedes, los musicoterapeutas, la usan, o sea, con mucha conciencia de qué ritmo voy a utilizar con este paciente que tiene, Claro. por ejemplo, esta dificultad motora, qué canción voy a colocarle a esta señora, por ejemplo, como en el bello video que nos compartiste, tan hermoso, tan personal, gracias por compartir eso, Vilma, donde hay realmente un trabajo que está sustentado por conocimiento, no es algo antojadizo. Sí, sí, además Ciertamente. hay varias técnicas que involucran la parte de hacer música, porque no solamente es escuchar, es hacer música. Y el hacer música para personas que no necesariamente tienen una habilidad musical porque han hecho música anteriormente, eh, yo les puedo dar, si estuviéramos en vivo, les pudiera dar a cada uno de ustedes un tambor y haríamos un coro de tambores y estaríamos haciendo música
pudiéramos hacer música. De hecho, ese es un protocolo que se usa para mejorar la salud mental y para mejorar pues subir tus defensas, ¿no? Y está comprobado con evidencias científicas que mejora todo tipo a nivel biológico, eh, te, te, te ayuda, te ayuda. Es increíble, Vilma, escucharte decir eso. Es como decías antes, o sea, como todo este conocimiento de alguna manera ya lo teníamos. Sí, Por lo que eso pasa es ya que nosotros lo hemos sofisticado, nosotros hemos llevado la música a los teatros, y eso hace 100 años, un poquito más, o sea, tú sabes que la gente no se puede mover, ¿no? O sea, vamos a ver un recital clásico, no puedes moverte, y en realidad nosotros con la música y el movimiento, en realidad estuvieron van siempre de la juntos, mano, sí, van siempre de la estuvieron mano. juntos, siempre estuvieron juntos, lo que pasa es que nosotros los hemos separado, ¿no? Acá se baila, esta música se baila, esta música no, y así, pero en realidad es algo que tenemos, que es inherente en nosotros. Sí, sí, sí. Vilma, veo leyendo los comentarios que realmente hay mucho interés de hacer algún tipo de capacitación, así que ¿Cómo no? les prometo, palabra de Miguelina justo, que estaremos conversando, Vilma y yo, para ver cómo hacemos posible eso y ojalá Claro que sí. que podamos hacer algo por el bien de todas las personas que en este momento lo necesitan y más allá, porque realmente vamos a necesitamos ahora atender lo que está sucediendo, pero luego de que se encuentre un medicamento más efectivo o una vacuna, tendremos que también brindar mucho apoyo a las personas que quedarán afectadas. Apostamos realmente a nuestra fuerza, a la fuerza de nosotros los humanos, pero tenemos que ser conscientes de que necesitaremos ayuda. Algunos necesitarán más ayuda que otros. Entonces, Vilma, el tiempo sigue, ¿verdad? Como el implacable. Así es. Me gustaría darte la oportunidad de algún mensaje final, Vilma, que quisieras regalarnos para cerrar. Y también en lo que Vilma va hablando, ay, me encantaría que pudiéramos encender nuestras cámaras y entonces los que puedan, ¿verdad? Los que no tengan rolos y tubis, que eso los dominicanos lo sabemos, no importa, para tomarnos una foto de grupo si se animan y así sentirnos un poco más cerca, ¿verdad? Ay, sí, qué bueno que la van encendiendo así. Qué bueno Qué verles. bueno, sí, 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 muchas colegas, qué bueno, colegas que se han dado cita. Flor, Ajá, Natividad, sí, sí, sí. Cira, Ajá. Qué bueno, Kat, fíjense Ana cómo en esta Mari, ocasión, sí, Marta, estás preciosa, Carmen, así, Carmen. muy linda. Fíjense cómo ciertamente Gracias. esta, Gracias. estas circunstancias ha traído muchas cosas, muchas situaciones difíciles, pero realmente yo creo que también ha provocado eh, cosas hermosas como esta. Quizá Vilma, me atrevo a decir que Sí, quizás si esto no hubiese sucedido, no se nos hubiese ocurrido encontrarnos y crear este puente, ¿verdad? así mismo, claro, así Eh, es, así así es. que, bueno, vamos a darle las gracias. Y es un puente muy cercano, yo estuve allá bailando en Jarabacoa. Y decía, Sí, sí, qué sí. impresionante en esa carretera a Jarabacoa eran las 5 de la tarde y en cada, ¿cómo le llaman ustedes los, donde se venden, bueno, venden de todo, son como nuestras tiendas acá, pero era como todo el mundo bailando, bailaban desde 5 de la tarde, eran A cosas, los Son colmados. paradas, paradas. Ajá, las paradas y los colmados, los colmados. llenos de gente bailando. Yo decía, wow, qué maravilla. De verdad, o sea, bueno, ustedes me tienen que enseñar muchas cosas a mí también. O sea, ahí vamos a ver, vamos a hacer cosas muy lindas con Sí, Miguelina. sí, sí. Bueno, Gracias pues por acompañarnos, de verdad, acompañarnos en el día de hoy. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes, de que se haya dado esto, sobre todo porque
porque la música es muy importante para mí. Yo estoy muy apasionada por el tema. Y Miguelina, esta invitación te la agradezco de corazón. Es la primera charla que doy, así que le puse mucho corazón. Y bueno, me alegro que haya generado este interés y bueno, estoy muy contenta, pues ojalá las podamos volver a ver. Excelente. Ajá. Gracias, Vilma. Desde esta media isla te mandamos un abrazo, te mandamos salud, paz en tu corazón y un sincero agradecimiento por haber compartido con tanta generosidad lo que sabes y lo que has vivido. Así Muchas que gracias. gracias y muchas gracias a ustedes, a todas las personas que se dieron cita, porque sin ustedes este espacio no tiene sentido. Su presencia, sus comentarios, sus preguntas es lo que ha enriquecido este encuentro. Así que desde el fondo de nuestro corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Así que nada, a vivir y a vivir la música, dejarse enamorar por ella y asumirla como esa compañera que realmente puede dar propósito, estructura y sobre todo sanación a nuestras vidas. Así que adelante, a vivir bien. Hasta luego, muchas gracias. Bye bye. Chao. Bye bye, gracias. Gracias a todos.